El 88 de la exposición es un cuadro Ninfas y sátiros, un cuadro típico de Rubens por varias razones. Es un cuadro pintado en dos fases. Una, no sabemos exactamente cuándo, hacia 1615 seguramente, 15-20, y posteriormente repintado y ampliado por el pintor, como hace en otras ocasiones, al final de su vida, en torno a 1635-1640. Este reencontrarse con cuadros y repintarlos es típico de la creatividad de Rubens. Uno tiene la sensación a veces de que Rubens tiene una creatividad irrefrenable, de que tendría que sujetarse las manos para no encontrarse con un cuadro y repintarlo. Y lo hizo además en muchas ocasiones no solo con cuadros suyos, sino con cuadros de otros artistas que él compraba y que repintaba o editaba, repintaba en parte, añadiéndolos o corrigiéndolos, de nuevo insistiendo en esta idea de que él es sencillamente incapaz de encontrarse una obra de arte y no incidir en ella, no utilizarla como germen para crear otra obra de arte. También es muy interesante en el caso de este Ninfas y sátiros el tema, que es el tema sobre el que abunda Rubens una y otra vez en los últimos años de su vida. Son temas mitológicos, personajes que vienen de las poesías antiguas y que en última instancia lo que hacen es referirnos a mundos ideales en los que el tema principal es el tema del amor, una especie de felicidad que surge del amor y que surge en contextos naturales que hacen que este amor y que esta felicidad sean posibles. Es una evocación del género de la poesía pastoral y de la idea de que existe un estado ideal para la vida de los seres humanos. Ese estado ideal se vive en contacto con la naturaleza. En ese estado ideal casan todos los impulsos que tienen los seres humanos, incluyendo la belleza, el amor y también el deseo y la sexualidad, muy importante para Rubens. Y de ahí emana la felicidad, y uno tiene la sensación de que lo que nos ofrece Rubens en su arte, sobre todo a medida de que su vida va llegando hacia el fin, es una idea de plenitud y de felicidad que tiene que ver con un haber casado todos los elementos de la vida, con la idea de armonía.